La vida de Casanova, el amante más famoso de la historia, está tan rodeada de mitos que mucha gente casi cree que era un personaje ficticio. Tal vez esto se deba a que en el cine ha sido interpretado por actores de la talla de Tony Curtis, Donald Sutherland, Heath Ledger e incluso el mítico Vincent Price. Durante centurias, su apellido ha estado tan ligado a la seducción que hasta la Real Academia Española define la palabra Casanova de la siguiente manera: hombre famoso por sus aventuras amorosas. Y sí, Giacomo Girolamo Casanova, nacido en Venecia en 1725, es conocido como un gran amante y seductor, pero fue una figura mucho más intelectual que el playboy retratado en el cine. Era un verdadero erudito de la Ilustración. Apoyó a Voltaire, Catalina la Grande, Benjamin Franklin y probablemente a Mozart. Sobrevivió como jugador, astrólogo y espía. Tradujo la Ilíada a su dialecto veneciano y escribió una novela de ciencia ficción, un folleto protofeminista y una serie de tratados matemáticos. Durante una existencia de 73 años, sedujo y fue seducido por más de 100 mujeres. Se destacó como estafador, alquimista y clérigo de la iglesia. Luchó en duelos y escapó de la cárcel más de una vez. Hoy les traemos Casanova, el hombre más deseado de la historia. Afirmó haber embarazado a su propia hija porque ésta quería un hijo. Aunque Casanova nunca se casó, tenía un puñado de hijos e hijas ilegítimos regados por toda Europa. Una de ellas era Leonilda, su hija de una aventura con Lucrecia Castelli. Casanova había tomado casi involuntariamente a Leonilda como su amante en 1761 cuando visitó Nápoles, pero cuando se enteró de que ella era en realidad de su propia sangre, sabiamente decidió no acostarse con ella. Las cosas dieron un giro extraño muchos años después. Leonilda se había casado y la vieja amante de Casanova, Lucrecia, lo invitó a visitarlos en su nuevo hogar. Lucrecia parece haberle confesado a Casanova que su hija era infeliz, ya que su marido no le estaba dando el hijo que ella quería desesperadamente. Así que Casanova aceptó el plan de Lucrecia. Él mismo la embarazaría. El registro de este acto proviene de los propios escritos de Casanova. De hecho, la escandalosa unión tuvo el efecto deseado. Casanova era padre y abuelo del hijo hermano de Leonilda. Intentó ayudar a una joven a interrumpir su embarazo y luego la sedujo. En 1759, Casanova había ido a París, donde estaba a la altura de sus habituales intrigas y alegrías entre la alta sociedad. Mientras estaba allí, se familiarizó con la inteligente y hermosa Justiniana Wine, una joven veneciana que se vio atrapada en una apasionada aventura con su amigo Andrea Memo, hijo de una de las principales familias de Venecia. Wine se acercó a Casanova porque tenía un problema. Estaba embarazada de 5 meses del bebé de Memo, y tal hecho arruinaría su reputación. Dado que el matrimonio de ellos estaba fuera de discusión porque la familia de Memo se opuso vehementemente, Wine sintió que no tenía más remedio que interrumpir el embarazo, así que se dirigió a Casanova para que la ayudara con el acto. Estas prácticas eran ilegales y peligrosas en la Francia del siglo XVIII, por lo que tanto Casanova como Wine asumieron un gran riesgo, pero siguieron adelante con sus planes. Se encontraron en una mascarada para no despertar sospechas y dejaron el baile durante unas horas para visitar a la partera que los ayudaría. Para frustración de Wine, el intento no funcionó y le rogó a Casanova que encontrara otra manera. Casanova le dijo que él poseía un ungüento que era capaz de lograr la interrupción del embarazo. El único problema era que el ungüento debía ser colocado en la punta de un miembro masculino, y la aplicación era mediante el coito. Así, Casanova convenció a Wine de que se acostara con él. Como era de esperar, este método tampoco funcionó, dejando a una Justiniana muy frustrada y embarazada, y a un Casanova pícaramente satisfecho. Tuvo una tórrida aventura con una monja veneciana. En 1753, Casanova, de 27 años, embarazó a Caterina Capretta, muchísimo menor que él. El padre de Capretta la envió rápidamente a un convento veneciano.
pero eso no mantuvo alejado de ella al enganchado amante. Así que el hombre recurrió a la ayuda de monjas en el convento para pasarle cartas a su amada. Mientras tanto, en el curso de ir y venir al convento, Casanova había despertado la atención de Marina Morosini, una hermosa monja que ya estaba involucrada en una aventura con el abate Joaquín de Bernis, un diplomático francés en Venecia. Morosini se sintió tan atraída por la figura de Casanova que le escribió una carta de inmediato, y los dos pronto comenzaron una aventura apasionada. En un momento dado, la pareja hizo un espectáculo erótico para Bernis, quien presenció el acto amatorio desde una habitación secreta. Para añadir otro giro a la historia, Morosini y Caterina Capretta se involucraron en su propia aventura tórrida dentro de las paredes del convento. Perdió su virginidad ante un par de hermanas. Cuando Casanova era un adolescente, estaba estudiando para unirse a la iglesia, pero sus actividades nocturnas eran cualquier cosa menos apropiadas para un futuro hombre de Dios. Perdió su virginidad una noche a manos de dos hermanas venecianas, Nanetta y Marta Savorgnan, quienes también eran vírgenes. Aunque Casanova recordó ese primer encuentro con cariño por el resto de su vida, el sentimiento no fue compartido, al menos por una de las hermanas, Marta, quien después del acto se encerró en un convento. Parece que Casanova le contagió una pasión tan grande que solo el Señor se la podía controlar. Casanova salvó la vida de un noble usando sus poderes místicos. La vida de Casanova cambió drásticamente de rumbo en marzo de 1746. Mientras estaba en la ciudad celebrando el carnaval, notó el colapso del senador Matteo Giovanni Bragadin en su góndola, sufriendo un derrame cerebral. Casanova se hizo cargo, dirigiendo inmediatamente a los gondoleros de Bragadin a un cirujano. Los métodos del cirujano, que fueron sangrar a Bragadin y frotar un ungüento a base de mercurio en el pecho, podrían haber matado al pobre noble si el propio Casanova no hubiera intervenido, usando los conocimientos que por sus interminables lecturas poseía. Salvó la vida de Bragadin, y los transeúntes afirmaron que el joven veneciano seguramente debía haber ejercido poderes sobrenaturales para haberlo logrado. De hecho, el propio Casanova afirmó tener la capacidad de ejercer poderes derivados de la cábala. Como muestra de agradecimiento, Bragadin supuestamente se convirtió en mecenas de Casanova, que de repente tuvo la riqueza y las conexiones que tanto anhelaba. Y además, se le comenzó a ver como una especie de iluminado ocultista, característica que le sirvió para estafar a un montón de gente, como lo hizo con Jeanne Camus de Pontcarré, la marquesa de Urfé. La marquesa era una francesa noble y muy rica que se unió a Casanova por su amor compartido por lo oculto. Se aprovechó al deleitarse en su proximidad a la riqueza y las conexiones sociales de la marquesa. En 1763, la mujer le imploró a Casanova que hiciera un buen uso de sus conocimientos místicos. Ella quería que reencarnara su alma en el cuerpo de un bebé. Casanova le garantizó que con el ritual especial, él haría que ella muriera y reencarnase como un bebé. El ritual consistía en que Casanova la embarazaría con un bebé varón que tendría poderes ocultos, en el que su alma transmigraría durante el parto. Claro está que el ritual no rindió el fruto prometido, y después de un buen tiempo dejándose exprimir los bolsillos, la mujer despidió al astuto Casanova. Fue el precursor de Tinder. En 1763, Casanova llegó a Londres. Rápidamente se sintió solo en la capital británica y anhelaba la compañía femenina. Por lo tanto, publicó un anuncio para encontrar a mujeres jóvenes para alquilar apartamentos en la casa donde se alojaba. El anuncio causó bastante revuelo en la sociedad británica e incluso se reimprimió en uno de los periódicos de la ciudad. Quería una mujer que, como afirmó Casanova, satisfaciera mis deseos naturales. Deseaba a alguien a quien pudiera amar. Bueno, logró su propósito. Casanova encontró a una mujer conocida como Pauline para habitar el espacio, y pronto siguió una historia de amor.
Por un tiempo vivieron una relación prácticamente idílica, cenando y paseando juntos como si fuesen un amor inseparable. Es que Casanova no era un tipo de solo tener aventuras insignificantes, como lo han pintado. Él también era propenso al amor. La figura de Casanova está ensombrecida por un malentendido radical de origen, el que confunde al mujeriego con el libertino y al conquistador con el truán. Casanova fue un hombre entregado a los sentidos y amante de los placeres carnales y de las mujeres, pero nunca un abusador o un crápula. Estas son palabras de Casanova. Fui durante toda mi vida víctima de mis sentidos. Me he complacido en mis extravíos y he vivido constantemente en el error, no teniendo otro consuelo que el de conocer que vivía en él, afirmó Casanova, y en otro momento proclamó, no sin provocación: mis infortunios, lo mismo que mis aventuras, me han demostrado que en este mundo, lo mismo en lo físico que en lo moral, el bien sale del mal de la misma manera que el mal sale del bien. Aunque algunas historias pueden parecer demasiado ridículas para ser verdad, también son destellos reveladores de la vida de Casanova, un hombre que se ha convertido en una leyenda y de quien aún nos falta muchísimo que contar. Por eso esta increíble historia ahora forma parte de los coloridos archivos de Historia en Technicolor.